Hola, bienvenidos a todos a su sexta clase de desarrollo móvil. El día de hoy vamos a comenzar con todo lo que es el consumo de datos de Internet. Este es el tema que vamos a tratar las siguientes semanas y vamos a ver cómo autenticarme, cómo guardar imágenes en Internet, cómo consumir datos de Internet, etcétera. Y la idea es que también veamos cómo se puede realizar esto de diferentes formas, teniendo una API REST con SQL, usando NoSQL y Firebase y más alternativas. Pero antes de comenzar con todo lo que es el consumo de datos, es importante que entendamos un concepto fundamental de Android, que son las corrutinas. Ahora, una rutina en Android no es más que una tarea. Y cuando hablamos de corrutinas, es cómo nos ofrece Android la herramienta para trabajar con varias tareas de manera concurrente o al mismo tiempo. Ustedes que ya llevan un poquito más de recorrido en la carrera, esto se traduce en cómo manejar hilos y cómo cada hilo me va a ayudar a paralelizar las tareas para poder realizar varias acciones, entre comillas, al mismo tiempo. Por aquí hay unas imágenes bastante dicientes de cómo funcionan las corrutinas o por qué son útiles. Entonces, normalmente siempre va a haber un hilo que está ocupado de la interfaz gráfica, ¿cierto? De que mi pantalla pueda escribir, de que el usuario pueda deslizar, etc. Si mi usuario está interactuando y de un momento a otro, digamos, lanzo una petición a Internet, lo que yo no quiero es que de aquí a que vuelva la petición de Internet, él no pueda seguir interactuando. Eso estaría mal, ¿cierto? Porque entonces la aplicación aparecería congelada hasta que aparece la respuesta de Internet y ahí sí podría seguir interactuando. ¿Qué vamos a lograr con las corrutinas? Con las corrutinas vamos a tener varios hilos trabajando al tiempo y lo que va a pasar es que cuando vamos a tener una tarea paralela, se lanza el hilo y el hilo va a estar por allá realizando las operaciones. Y mientras tanto, el usuario en el hilo principal, que es el de interfaz gráfica, va a poder seguir interactuando. Y simplemente cuando este hilo acaba su tarea, pues vuelve la información y ya vemos que siempre el usuario puede interactuar de manera fluida. Para este inicio de clase y antes de pasarnos a Android, vamos a trabajar en IntelliJ. Es importante que entendamos cómo funcionan las corrutinas y el código síncrono y asíncrono, primero simplemente ejecutando código de Kotlin y ya le podemos después sumar más complejidad cuando nos pasemos a Android. Vamos a empezar. Entonces, primero vamos a realizar todo lo que es la configuración aquí un poquito en IntelliJ, dado que no es tan fácil como simplemente crear aquí el archivo main. Entonces le van a dar aquí a File, New y seleccionan un proyecto. Por acá le ponen el nombre que quieran, digamos corrutinas, y simplemente le dan a OK y ya se va a crear el proyecto de manera automática. Y van a ver que viene con una carpetica adicional que es src, donde pueden tener su código. También viene con este archivito de acá, donde podemos inyectar, digamos, diferentes librerías externas, que es lo que necesitamos para ejecutar las corrutinas. Para agregar la librería de corrutinas, vamos a hacer clic derecho por acá y vamos a ir a la penúltima opción. Por acá vamos a hacer clic en más y vamos a agregar una librería desde Maven. La línea que necesitan copiar y pegar se las voy a dejar como siempre en el bloc de notas. Copian, pegan y le dan OK. OK. Y simplemente la chequean acá y ya pueden cerrar. Y automáticamente por aquí les debería aparecer en el corrutinas.iml el archivo o la librería de corrutinas ya inyectada. Quiero realizar una pequeña aclaración y es que pues a muchos puede que les dé pereza descargar IntelliJ y lo que van a hacer es tratar de buscar un Kotlin online, por ejemplo este de acá que es bastante popular, que es digamos el oficial, y pues aquí pueden saltarse varios pasos dado que por ejemplo la librería de corrutinas ya está. Sin embargo, no van a poder ver los efectos de las corrutinas y del código asíncrono acá. Entonces realmente no se lo recomiendo para nada porque este código únicamente se ejecuta de forma síncrona, así ustedes le pongan toda la parte asíncrono. Entonces solo van a ver que su código inicia y termina. No van a poder ver como el paso a paso de lo que está ocurriendo cada vez que se va desbloqueando un hilo o se va consumiendo un hilo. Ya podemos volver a nuestro IntelliJ y ahora todos los archivos los vamos a crear dentro de CRC. Entonces vamos a crear un nuevo archivo de Kotlin y primero vamos a llamarlo síncrono. ¿Cuál va a ser la idea de ese primer archivo? La idea va a ser simular lo que hablamos acá. ¿Qué pasa cuando tengo una tarea que toma tiempo y bloquea mi hilo principal? Para eso, como las clases pasadas, vamos a comenzar con lo más sencillo, que es simplemente, vamos a poner aquí nuestra función main y vamos a verificar que si esté imprimiendo algo, vemos que funciona y ya podemos seguir. Ahora vamos a crear dos funciones de cosas que normalmente haríamos en Android y que se generarían de forma síncrona. Estas funciones van a ser para obtener la información del usuario y obtener su imagen de perfil. Entonces vamos a ponerle obtener info usuario y lo único que va a hacer esta es imprimir información de usuario. Y vamos a realizar lo mismo, pero para la imagen.
Copiamos, pegamos, pongámosle aquí imagen usuario y lo mismo por acá. En la vida real, ¿qué pasaría? Pues que estas dos tareas se demorarían algunos segundos mientras que va la información a través de la red y vuelve con la respuesta. Para simular o para usar corrutinas, vamos a copiar y pegar esta línea de código. Esto ya, si importaron la librería de manera correcta, no les debería lanzar ningún problema. Y para simular, digamos, ese delay o ese tiempo de espera mientras que uno presiona el botón, la información va y vuelve, podemos usar la siguiente línea de código, que es delay. En delay, para poner cuántos milisegundos quieren que se bloquee el hilo. En este caso le voy a decir que 2 milisegundos y vamos a tratar de poner lo mismo por acá abajo. Como les estaba diciendo, lo que hace delay es parar el hilo donde se esté ejecutando esta función, en este caso 2 segundos, y después continuar con la siguiente línea de código para ver que les va a aparecer en rojo. Y les dice que como delay es una función asíncrona, se debe únicamente ejecutar dentro de funciones de tipo suspend. ¿A qué se refiere esto? Vamos a poner aquí la palabrita y van a ver que ya todo se corrige. Y es que en Kotlin todas las funciones que son asíncronas obligatoriamente tienen que tener la palabra suspend al inicio. Entonces así identificamos cuáles son las funciones asíncronas o que pueden tomar, digamos, un tiempo y bloquear el hilo. Nos falta algo más, que es por aquí poner run blocking. Y esto simplemente es para poder ejecutar funciones de manera síncrona dentro de Kotlin. Esto no existe ya en Compose, pero pues para ejecutar el código, digamos, en estas aplicaciones de escritorio, va a ser necesario. Entonces vamos a mover todo nuestro código aquí a run blocking y vamos a comenzar a armar cómo funcionaría esto en una petición de la vida real. Para eso podemos, por ejemplo, poner que aquí mi usuario está interactuando. Cuando realiza esta petición, la primera, simplemente vamos a ponerle lanzando petición. Y lo mismo por acá. Entonces, él lanza la petición, espera 2 segundos y le devuelve la información de usuario y de la imagen. Pero vamos a también simular que pues, el usuario sigue interactuando al final. O trata de seguir interactuando con la pantalla y vamos a ver cómo esta, entre comillas, se queda congelada. Entonces, simplemente vamos a llamar ahora a nuestras dos funciones, que es obtener usuario y tener imagen usuario. Y ejecutemos nuestro código y veamos qué pasa. Entonces vemos que el usuario está interactuando, lanza la petición, vuelve la información, lanza la petición, vuelve la información y solo hasta el final él puede seguir interactuando. Es decir, hasta que no se completen estas dos peticiones que pueden tomar 2 segundos, 10 segundos, 20 segundos, el usuario no va a poder seguir interactuando de manera apropiada. Todo este tiempo el hilo principal está bloqueado por estas dos peticiones. Por si acaso no se veía de manera apropiada, voy a aumentarle aquí a 3 segundos cada uno. Y nuevamente le voy a dar play porque quiero que se vea claro pues todo el tiempo que él no puede interactuar. Miren, ahí no puede interactuar, ahí tampoco. Y hasta después de 6 segundos es que vuelve a aparecer usuario interactuando 2. ¿Qué sería lo ideal? Que después de usuario interactuando 1, de una vez se viera esta línea. Y cuando llegue la información de obtener info usuario o obtener imagen usuario, esta se muestre después. Pero la idea no es bloquear el hilo principal mientras que estas dos peticiones se lanzan. Ya entendimos cómo funciona un código síncrono donde estoy bloqueando el hilo principal. Ahora vamos a crear un segundo archivo donde vamos a entender el código asíncrono. Entonces, nuevamente un calling file y vamos a hacer lo mismo ahorita. Entonces van a crear su función main. Vamos a poner por aquí al principio un mensaje de bienvenida para saber cuándo se comienza a ejecutar. Y vamos a poner nuestro run blocking para poder ejecutar el código. Nuevamente, esto no se estresen si no saben para qué sirve, pero simplemente siguen esto, no va a ejecutar código asíncrono o hilos. Para poder realizar este ejemplo de manera apropiada y no tardarme tanto codificando, les voy a dejar aquí en el bloc de notas lo que vamos a necesitar inicialmente. Entonces, lo primero, voy a tener dos data class que voy a copiar y pegar aquí mismo. Uno con la información de usuario y otro con la información de un tweet, siguiendo con el ejemplo de Twitter. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a realizar una petición donde me devuelve el usuario y después todos sus tweets. Segunda cosa que voy a copiar y pegar. Nuevamente, solo los dejo aquí en el bloc de notas. Son estas dos funciones asíncronas. Entonces, nuevamente, aquí me faltaría copiar y pegar la línea de la biblioteca. Vamos a ponerla por acá. Y van a ver que las dos funciones lo único que hacen es obtener usuario, aparece al principio cuando lo está cargando y después retorna la información del usuario con un delay de 2 segundos para simular, digamos, el tiempo que toma en llegar la información
Y para obtener lista de tweets va a ser un poquito más pesado, se va a demorar 3 segundos y simplemente me retorna una lista de tweets. Y recuerden nuevamente que es obligatorio que pongan esta palabra suspend. Si ustedes no la ponen, les va a decir que está mal o está en rojito, y también en Android va a pasar lo mismo. Siempre que tengan una función que bloquea un hilo o que debería funcionar de manera síncrona, deben poner la palabra suspend al principio. Entonces, cada vez que vayamos a realizar una petición de red, van a ver que todas las funciones comienzan con la palabra suspend. Ahora sí comencemos a realizar nuestro código. Entonces, lo primero es que también quiero un mensaje para saber cuándo finaliza mi código. Entonces, pongámosle aquí fin y vamos a llamar a nuestras dos funciones. Entonces, a la primera vamos a ponerle val user y ya vamos a obtener usuario, obtener tweets, y vamos a imprimir en pantalla el toString de ambos. Recuerden que como estoy usando un data class, automáticamente me regala el método toString. Ejecutemos y hasta aquí tendríamos lo mismo que en el código síncrono. En teoría, este mensaje de fin solo debería aparecer hasta 5 segundos después. Vamos a darle ejecutar. Vemos que aparece cargando usuario, cargando tweets, y solamente hasta el final me muestra la información del usuario, los tweets y la palabra fin. Ahora, para lanzar todo este código en otro hilo, vamos a tener el siguiente código. Entonces vamos a usar launch, y launch me sirve para, nuevamente, correr otro hilo. Entonces, ¿yo qué quiero? Que este, que es mi hilo principal, es decir, el de, no sé, interfaz gráfica donde el usuario está interactuando, se ejecute de manera fluida, y esto que toma un tiempo en volver la respuesta se ejecute en un hilo paralelo. Vamos a ver cómo responde nuestra aplicación. Vamos a darle ejecutar, en que dice bienvenido y una vez fin, mientras que por otro lado está cargando a los usuarios, cargando los tweets y esperando la respuesta. Esto es lo que nosotros queremos, que el hilo principal esté por acá, no se bloquee, sino que el usuario pueda interactuar de manera fluida, mientras que esperamos la respuesta de las peticiones. Ya logramos nuestro primer objetivo, que es lanzar todo este código en un hilo paralelo. Sin embargo, quiero que noten lo siguiente. Voy a copiar y pegar esta línea, entonces se las dejo por ahí en el bloc de notas, y simplemente es una línea donde voy a imprimir el nombre de usuario y cuántos tweets tiene. Vamos a comentar estas dos mientras tanto, y quiero que le echen cabeza a una cosa. Supongamos que esta petición, listo, dura 4 segundos y está 3 segundos. ¿Qué debería pasar en la vida real? Pues que yo lanzo esta petición, esta se va para el servidor A y se demora en responderme 4 segundos, y al mismo tiempo lanzo esta para el servidor B y se demora 3 segundos en responderme. En total, no se debería demorar 7 segundos, ¿cierto? Sino para poder mostrar este mensaje debería esperar a que ya tenga los usuarios y los tweets, y en total solo debería demorar 4 segundos. Es decir, en 4 segundos ya esta petición fue y volvió, y esta petición también fue y volvió. Y ya en 4 segundos puedo mostrar este mensaje. Veamos qué está ocurriendo acá. Entonces vamos a darle ejecutar y miremos cuánto tiempo se demora. Y vemos que en total se demoró 7 segundos. Es decir, este código, aunque se esté lanzando en otro hilo, sigue siendo síncrono. El que va a hacer va a lanzar esta función, y esta se demora un total de 4 segundos. Y hasta que no pasan esos 4 segundos, él no ejecuta esta línea de código donde tiene que ahora esperar 3 segundos. Eso no parece muy eficiente. Nuevamente queremos que las dos funciones se lancen al tiempo y que el máximo tiempo de espera sea 4 segundos. Para lograr nuestro objetivo y mostrarles cómo funciona esto, vamos a crear una nueva función que se llame mostrar información. Esta función vamos a ponerle exactamente lo mismo que llevamos hasta ahora, es decir, el objetivo final es imprimir esta línea que tenemos por acá en 4 segundos, y vamos también a copiar y pegar la información que tenemos acá. Hasta ahora todo sigue exactamente igual. Para lograr nuestro objetivo, que nuestra función se ejecute en un total de 4 segundos, es decir, de manera asíncrona y concurrente, vamos a realizar las siguientes modificaciones. La primera es que vamos a decir que nuestra función es igual a coroutine scope. Aquí que estamos indicando que nuestra función va a ser la que lanza los hilos directamente. Entonces no vamos a necesitar ahora mismo de la palabra launch, sino que si queremos que nuestra función lance hilos, vamos a poner esto de por acá. Segunda parte, vamos a poner por acá async, y dentro vamos a poner el obtener usuario y lo mismo por acá.
¿Qué hace el async? Entonces, el async va a lanzar ahora sí las tareas de manera concurrente, es decir, esta se va a lanzar al mismo tiempo que esta y cada una va a ir por un lado aparte. Sin embargo, van a ver que no me va a dejar ejecutar el código de manera tan sencilla. Lo que vamos a hacer es primero poner aquí para que vean el tipo de dato que esto devuelve. Esto devuelve un defer user y un defer de lista de tweets. Y aquí para que esto termine de funcionar, necesitamos hacer un await. Entonces ya les termino de explicar qué es todo lo que está pasando. Nuevamente, si dentro de mi función se van a lanzar hilos, necesito un coroutine scope. Aquí estoy diciendo que se lancen, digamos, dos hilos o dos tareas al tiempo. La primera tarea es esta de acá y la segunda esta de acá. En este caso, estoy lanzando las dos tareas al tiempo. No tiene que esperar a que termine una para ejecutarse la segunda. Lo malo es que async, si ven, me devuelve esto que es un defer. Y para obtener el dato de un defer, necesito hacer el punto await. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esos punto await? Estoy diciéndole, hasta que no se terminen de ejecutar todas las tareas que tienen punto await acá, no puede seguir. Es decir, él va a obtener la línea de código. Primero en este caso sería la de obtener lista de tweets por acá y va a guardar la información un segundo, mientras que me llega la información de usuario que se demora un segundito más. Cuando los dos awaits ya están listos, ahí sí me va a imprimir en pantalla todo mi código. Vamos a hacer esto de por acá. Y como les dije, ya no vamos a necesitar el launch porque automáticamente aquí con el async estoy lanzando los hilos. Entonces vamos a ponerle mostrar información y vamos a ver que se va a demorar mucho menos. Y vemos que únicamente se demoró 4 segundos, que es lo que demora el proceso más largo. Ahora les puede surgir la siguiente duda, profe, si async lanza un hilo y launch lanza un hilo, ¿no podría usar dos veces launch y obtener exactamente el mismo efecto? Vamos a probar. Entonces vamos a copiar, vamos a pegar, vamos a ponerle mostrar información 2 y en vez de hacerlo con async, lo vamos a hacer con launch. Entonces para eso vamos a quitar esto de por acá y vamos a hacer launch. Y vamos a hacer lo que estábamos haciendo anteriormente, que era val user es igual a obtener usuario. Y en otro hilo vamos a hacer launch y vamos a hacer val tweets es igual a obtener lista de tweets. Listo. Ahí ya lanzamos dos hilos. En teoría los dos se lanzan al mismo tiempo. Pero, ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser que esta línea nunca la voy a poder ejecutar de manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando se debe ejecutar esta línea, después de que se lanzan los dos hilos, no, porque entonces user y tweets va a estar vacío. Después de que llega la respuesta por acá, tampoco la puedo meter porque entonces aquí estaría asegurando que llegó tweets, pero no sabría si ya llegó usuario. Y aquí al revés, aquí ya estaría asegurando que llegó usuario, pero no sabría si ya llegó tweets. Entonces, si ven esta línea de código donde necesito asegurarme que tanto usuario como tweets lleguen, no la puedo asegurar de ninguna manera si uso launch en ambos lados, dado que la única forma de, digamos, sincronizar estos hilos y esperar a que las dos respuestas hayan llegado para mostrar este mensaje es con esta aproximación que tenemos por acá arriba. Entonces, sí, necesito algo donde la respuesta esté compuesta por dos o más respuestas o dos o más peticiones que haya realizado. Tengo que usar esta aproximación de acá. Sí, a mí no me importará mostrar este mensaje, sino que lo que yo quiero es simplemente hacer aquí el punto toString que estamos haciendo arriba. Vamos a copiarlo y pegar. Y lo mismo aquí con tweets. Pues esto sí sería una aproximación válida, porque no necesito, digamos, sincronizar los dos procesos o las dos respuestas para obtener una respuesta más grande. Vamos a ver que esto funciona y en teoría se demora 4 segundos también. Entonces vamos a ponerle aquí mostrar información 2. Vamos a darle ejecutar. Y vemos que en total se demoró 4 segundos. Sin embargo, lo que no puedo hacer es sincronizar las dos tareas en un solo lado. Para acabar esta parte y ya poder pasar a Android, vamos a crear un último archivo donde la idea es ver qué pasa con las excepciones o los errores. Vamos a crear por aquí un último archivo, vamos a ponerle excepciones y lo más sencillo va a ser copiar y pegar todo lo que teníamos en nuestro otro archivo.
Aquí me va a decir que todo está en rojo, dado que dos punceres no se pueden llamar igual. Así que vamos a comentar todo lo que tenemos dentro de asíncrono, pero la idea es dejarles el código para que lo puedan probar. Ya vemos que todo volvió a la normalidad. Vamos a quitar un poco de código que tenemos por acá. Entonces quitemos esto de launch y vamos a usar únicamente la aproximación 1, que sería la más correcta en este caso, dado que quiero mostrar un mensaje que tiene que ver con dos peticiones. Y mientras tanto quitemos todo esto de mostrar información 2. Ahora, vamos a simular que ocurrió un error o que la petición no fue correcta y en este caso, no sé, el servidor me dice, por ejemplo, que el usuario no se pudo encontrar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente vamos a lanzar un error. Entonces vamos a esperar los 4 segundos y vamos a lanzar un nuevo error y vamos a poner el mensaje adecuado. Entonces vamos a ponerle por aquí error al obtener el usuario. ¿Qué creen que va a pasar en mi código cuando le ejecutar? Entonces vamos a darle por acá y vamos a esperar un poquito. Y obviamente, al igual que en Java, si alguien lanza una excepción y esa excepción llega al main y nadie la ha atrapado, pues mi programa explota y ya no puede seguir, que digamos sería el peor de los casos. ¿Cómo corregimos esto? Pues hay varias opciones. La más sencilla y la primera que se nos puede ocurrir es simplemente tener un try catch y por acá ponemos que queremos mostrar información. Vamos a darle play. Esperamos y bueno, ya por lo menos nuestro programa no explota, pero hay algunos casos donde no queremos hacer esto de manera tan general. ¿Cuáles podrían ser esos casos? Digamos que aquí lo que falló únicamente fue mi obtener usuario. Sin embargo, yo podría llegar y mostrar un mensaje que fuera algo así. El usuario no disponible, porque fue debido al error, pero mi otra petición, que es cuántos tweets tiene, sí se completó de manera correcta. Entonces aquí podría poner, tiene 10 tweets. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero al final? Que esta petición, que yo quiero que sea concurrente, en caso de que una de las dos cosas falle, no separe todos los dos procesos, sino que si, en caso de que tweets salga de manera correcta, muestre cuántos tweets tiene. Aquí, ¿qué está pasando? Pues que user está explotando, apenas se lanza esta excepción, esta llega a esta función y lo que hace automáticamente Kotlin es, si se lanza una excepción donde se está ejecutando este código asíncrono, va a cancelar las dos corrutinas, es decir, tanto la de usuarios como la de tweets, y pues ya va a pasar a la siguiente línea de código donde estamos atrapando el error. Conclusión, ¿qué es lo que yo quiero? Que esta corrutina no se vaya a pagar cuando ésta se dañe. Van a darse cuenta que hacer eso es bastante sencillo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En vez de poner el try catch por acá arribita, donde lo tenemos, vamos a dejar todo esto normal. Únicamente vamos a llamar mostrar información. Y el manejo de errores no lo vamos a hacer dentro de nuestro main, sino directamente dentro de mostrar información. Dentro de nuestro código asíncrono es donde vamos a poner el try catch. Entonces vamos a ponerlo por acá y vamos a poner dentro del try el obtener usuario y dentro del catch que imprima el mensaje. Pero no solo quiero que imprima el mensaje, sino tener una alternativa en caso de que todo falle. ¿Qué debería mostrarse en caso de que todo falle? Yo voy a definir que aparezca usuario no disponible. Para eso, parecido a cuando hacíamos las expresiones con if else, esto sería como una expresión de un try catch, podríamos decirlo de alguna manera y le estoy diciendo, en caso de que falle, la respuesta o lo que se va a guardar en usuario es este user que dice no disponible. Vamos a volver a ejecutar nuestro código y veamos qué ocurre. Bueno, van a ver que aparece error al obtener el usuario, pero adicional, ahora sí va a aparecer mi mensaje final. De manera incompleta, sí, pero por lo menos va a aparecer. Y me dice, el usuario no disponible tiene 3 tweets. Es decir, cuando lancé esta excepción, la agarré de manera apropiada, haciendo que esta corrutina de acá no se cancele de manera automática y por lo menos mostrando la mitad de la información. Esto puede ser algo que yo quiera hacer como algo que yo no quiera hacer. Toca y depende de cada uno de mis casos de uso, pero les muestro alternativas. Y listo, eso sería todo por esta parte. Si bien pasamos de tener un código síncrono donde bloqueamos el hilo principal y mi usuario no podía seguir interactuando con la aplicación, a un código asíncrono donde lo primero que hicimos fue lanzar las dos tareas en un hilo paralelo, pero en total tomaba 8 segundos.
Después logramos lanzar dos silos, teniendo dos launch o dos async, y logramos adicional sincronizar las tareas, teniendo el async y el await. Por último, vimos qué ocurre cuando pasa una excepción. Si quiero que todo se cancele o si quiero que únicamente una de las dos tareas que tengo sincronizadas se cancele y por lo menos se muestre un mensaje parcial al usuario. Ahora que ya pasamos la parte teórica, podemos pasar a la parte práctica. Esta semana vamos a seguir trabajando en nuestro Twitter app y vamos a lograr dos funcionalidades, tanto el login como el sign up. Como se lo pueden imaginar, estas funcionalidades funcionan de manera síncrona. Necesito ir a un servidor que verifique los datos o que registre al usuario y eso puede tomar algún tiempo. Por eso vimos todo lo que fueron corrutinas, cómo manejarlas, etc. Y todos estos procesos los vamos a realizar en Firebase. Hablemos entonces de qué es Firebase. Firebase no es más que un conjunto de servicios o soluciones que ofrece Google tanto para aplicaciones móviles como aplicativos web. Vamos a ver que tenemos de todo. Entonces tenemos, por ejemplo, AppCheck, que es para seguridad, App Hosting, que es, el hosting de la aplicación donde tiene que vivir. Autenticación nos va a permitir hacer autenticación con usuario, contraseña, Facebook, Google, etcétera. Funciones que puede ejecutar en la nube cada cierto tiempo. Cloud Storage, que es para guardar imágenes, videos, documentos, entonces ya no me tengo que preocupar de realizar todos esos procesos, digamos, en mi base de datos directamente, que puede llegar a ser algo complicado, sino que aquí me genera una URL que después puedo consumir. Data Connect, que este es bastante nuevo, que es la forma de hacer SQL desde Firebase. Y bueno, tenemos muchos más. Por aquí están otros dos bastante importantes, Firestore y Real-Time Database, que son las dos soluciones no SQL que tiene Firebase y por las que son bastante conocidos y que me permiten tener actualizaciones en tiempo real, lo cual es bastante difícil de conseguir teniendo una base de datos tradicional SQL o un servicio de API REST. Ahora hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de Firebase. La primera es la integración entre Firebase y Android. Si ustedes se ponen a buscar cursos en Internet o en YouTube, van a ver que el 99% cuando tienen este tema de datos en Internet, lo hacen con Firebase. Nos puede surgir la pregunta, ¿por qué no lo hacen de otra manera, con un REST API normal, con SQL? Y la solución está en que el que desarrolla Firebase es Google, el que desarrolla Android es Google, y eso hace que la integración entre Firebase y Android sea bastante sencilla, es bastante natural y vamos a ver otra cosa. Si yo quisiera consumir datos de una manera más tradicional, esos cursos o esos videos además me tendrían que enseñar cómo desarrollar un backend. De cierta manera, y entre comillas, porque Firebase es el backend, no voy a tener que desarrollar un backend aparte, publicarlo y todo ese tema, sino que Firebase me va a ofrecer todas estas soluciones en un solo lugar. Entonces, eso que nosotros tenemos tanto miedo al principio de que tengo que crear mi backend y mi base de datos y subirla a un hosting y después lograr la conexión, vamos a ver que Firebase me regala todo eso de manera automática. Es demasiado natural, demasiado sencillo. La primera vez que uno lo ve, cómo se logra todo esto de subir datos, bajar datos y realizar todas estas operaciones. Lo segundo de lo que quiero hablar es que de este conjunto grande de características hay una gran variedad que yo también puedo desarrollar por fuera. Por ejemplo, yo puedo crear mi propia base de datos y mi propio backend y consumirlo. Y esto obviamente al final me va a salir más barato. Sí, puede que sea un poquito más largo, puede que sea un poquito más difícil, pero pues al final el precio lo va a justificar. Sin embargo, también hay otro conjunto de características que vamos a tener aquí dentro de Firebase que realmente son muy difíciles conseguir en otras plataformas. Por ejemplo, generar la autenticación es extremadamente fácil en Firebase. Entonces sí puede que valga la pena hacerla por acá. ¿Qué otra cosa? Todo lo que son notificaciones es muy difícil realizarlo por otro lado. ¿Por qué? Porque Google es el dueño de esto nuevamente y él tiene la facilidad de que, por ejemplo, cada vez que cambie un dato, yo pueda lanzar una notificación al usuario. Por ejemplo, si me dan un like, si me dan un follow, etcétera. Y tercero, otra facilidad son pues, las bases no SQL en tiempo real. Si en la primera versión de eso se llama Real Time Database y justamente se justifican en eso, que cada vez que ocurra un cambio en la base de datos, yo notifico de manera automática o tengo esa posibilidad para mostrarle los datos en tiempo real al usuario. Esto no se puede hacer o necesita otros mecanismos más bien para realizarse cuando uno tiene una base de datos normal, SQL y otros mecanismos de conexión y aquí sí se puede dificultar. Lo último que hay que tener en cuenta cuando hablamos de Firebase es el precio y ese es el tema oculto que mucha gente no habla en sus videos. ¿Y por qué el precio?
Porque listo, igual Firebase, igual que AWS o cualquier conjunto de servicios, al principio es súper amigable. Llega y te dice, te regalo $200 para que pruebes mi plataforma, todo te va a correr súper fluido, todo va a ser súper sencillo, pero detrás hay un negocio, ¿cierto? Y cuando tú ya publicas tu aplicación y tienes 1.000 usuarios y esos 1.000 usuarios generan, no sé, 100.000 interacciones al día, comienza a llegar tu cuenta de cobro y ahí es cuando todo se pone oscuro porque tu aplicación no se va a lograr mantener. Entonces, todo muy bonito al principio, pero después te dice que te cobran $100 cada día o algo así y te comienzas a quebrar. Aquí es cuando uno se comienza a preguntar por qué no hice mi backend aparte, por qué no publiqué mi propio backend en un servidor y me estaría costando $1 al día en vez de lo que me cuesta Firebase o AWS, por hablarle cualquier conjunto de servicios, que me va a costar 100 veces más. Y es por esto, porque muchas veces uno ve los videos en YouTube de la facilidad con la que está todo Firebase y se deja tentar por esto, por no tener que crear un backend aparte, pero realmente ya a nivel profesional el precio es mucho mayor en Firebase y en cualquiera de estas plataformas. Y adivinen que sí es bien difícil pasarse de Firebase nuevamente a una base de datos SQL con REST o migrar todos mis datos. Ahí sí ya voy a tener un problema súper grande. ¿Cuál es la solución final? Pues pensarla mucho antes de comenzar a realizar la aplicación. Oiga, necesito una aplicación que únicamente va a hacer un CRUD a una base de datos y a mostrar los datos. Necesito esto de aquí de bases no SQL en tiempo real que cuestan un montón. No, puedo generar mi backend aparte y me va a salir 100 veces más barato. Necesito, ¿qué otra cosa? Digamos, sí, necesito las notificaciones y necesito la autenticación. Entonces voy a usar esos dos servicios que puede que no sean tan caros, pero no voy a usar el resto. Entonces voy a tener en dos partes mía, que voy a tener una parte que realiza la autenticación y que va a estar atento a todos estos cambios en mi base de datos para enviar notificaciones, pero la gran parte de la base de datos y de las operaciones de esta las voy a tener en un backend propio que voy a consumir con un REST app. Y ya ahí abaraté costos un montón. Conclusión, y lo único por lo que he hecho toda esta cháchara es porque está un poco el mito de que la única forma de trabajar con Android es con Firebase y eso está mal. Realmente puedo trabajar de manera normal, puedo consumir una API normal sin tener que usar Firebase, pero como les digo, me va a ofrecer facilidades que también podemos usar. Es llegar a un punto medio entre cosas que me sirvan y cosas baratas que pueda realizar por otro lado. Vamos a empezar entonces con la autenticación. Para eso, aquí simplemente sé la página inicial de Firebase. Necesitan ingresar pues obviamente con un usuario de Google y vamos a darle a autenticación. Por aquí les va a decir Get Started. Le damos y va a aparecer aquí crear un nuevo proyecto. Si ya tiene un proyecto, aparecerá por acá y es más fácil de manejar, pero voy a suponer que es la primera vez que lo están realizando. Le damos crear un proyecto de Firebase. Le vamos a poner un nombre cualquiera, el nombre de nuestra aplicación. Voy a ponerle Twitter falso y le doy continuar. Aquí es una cosa de inteligencia artificial, mientras tanto le voy a decir que no y le voy a dar continuar y lo mismo con Google Analytics. Esperamos un momentico a que se termine de generar nuestro proyecto y cuando ya acabe le podemos dar a continuar. Van a ver que por acá ya aparece su proyecto y podemos comenzar con los diferentes servicios que nos ofrece Google o Firebase más bien. Entonces aquí está Hosting, Storage, Cloud Firebase y podemos ir aquí a autenticación. Le damos comenzar y van a ver que nos aparecen todas las formas de realizar autenticación con Google, con Facebook, con Microsoft. En este caso y por esta clase, ya vemos si las siguientes clases lo vemos de diferentes maneras, vamos a hacer únicamente autenticación con correo electrónico y contraseña. Vamos a darle aquí a habilitar y vamos a darle guardar. Listo. Ahí ya nos aparece que este proveedor, es decir, esta forma de autenticarnos es correcta o está habilitada. Siguiente paso, vamos a conectar nuestra aplicación de Firebase con nuestra aplicación de Android. Entonces por acá van a ver que dice comienza a agregar Firebase a tu app. Le vamos a dar en Android y en este caso vamos a seguir los siguientes pasos. Entonces el nombre del proyecto de Android, vamos a abrirlo por acá, es este que tienen acá. Cómo inicia su paquete. Tienen que poner exactamente lo mismo. Com.example probablemente y punto el nombre de su aplicación. Le damos ahí, le vamos a dar el nombre de nuestra aplicación. Esto lo podemos dejar vacío y le damos a registrar. Ahora, paso muy importante, descargan este archivo. Listo, no se les puede olvidar, guárdenlo ahí en sus documentos, pásenselo entre el grupo y pueden darle a siguiente. Y ya el resto de pasos es agregar dependencias. Ya eso lo voy a hacer por allá.
y ya podemos ir a la consola. Ya aquí les debe aparecer Twitter falso y ya les enseño cómo agregar los archivos y dependencias necesarias. Ahora ya podemos pasar a nuestra aplicación y ir a nuestro Gradle de Module App y vamos a agregar muchas más dependencias que vamos a necesitar. En este caso, quiero primero explicar algo rápidamente sobre Gradle. Si ven, así se agregan o se deberían agregar las dependencias y así es como las hemos estado agregando. ¿Esto por qué? Primero, por facilidad y segundo, porque no había explicado cómo funciona Gradle. También hay un tema de que Gradle ha cambiado bastante y lo que esto era antes, que estaba bastante bien, ahora Google quiere que lo hagamos de esta manera. ¿Qué estamos haciendo cuando ponemos esto de Implementation Libs Android X Material 3? Esto simplemente es un resumen de algo que estamos escribiendo en otro archivo. ¿En cuál archivo? En el de libs version tom. Entonces aquí se va a dividir todo en tres partes. Versiones simplemente son las versiones de las librerías. Si ven, es el equivalente a lo que nosotros ponemos aquí al final. Va a aparecer el nombre de la librería y de dónde proviene. Y si tenemos plugins adicionales, que son los que se relacionan con este archivo, también van a ir acá. Entonces, si ven, aquí tenemos 3 plugins y por aquí tenemos cosas relacionadas a 3 plugins. Entonces, simplemente es como descomponer todo para que esté un poco más organizado. No estoy seguro por qué Google realizó este cambio, pero es lo que él desea. Entonces, realmente lo que hemos hecho en las clases pasadas funciona. Lo vamos a dejar así porque me da un poco pereza cambiarlo, pero en teoría uno debería poner la versión allá, poner el paquete y después simplemente usar el alias. Para las librerías de hoy sí vamos a usar, digamos, la forma esta que tiene Google y vamos a realizarlo paso a paso. Entonces, nuevamente, si yo quiero importar una librería nueva, ¿qué es lo que debería hacer de manera correcta? Lo primero es poner las versiones de las cosas que quiero hacer. Todo esto se los voy a dejar en el blog de notas paso a paso. Entonces, por ejemplo, lo voy a dejar aquí en un espacio para que sepamos cuáles son las nuevas. Estoy diciendo que los servicios de Google voy a usar la versión 4.4.2 de Firebase la 3.0.2 y así pongo en un solo lado todas las versiones de lo que quiero usar. Segundo paso, voy a poner las librerías. Entonces, nuevamente voy a copiar y pegar y se las voy a dejar todas por acá. Y dentro de las librerías hay dos opciones. Si ven, cuando yo pongo aquí version.ref, estoy referenciando la variable de arriba, básicamente, que es lo que se debería hacer. Y ya aquí estoy declarando todo lo que al otro lado puedo poner con alias. Si no me está entendiendo, simplemente copie y pegue, no se preocupe. Y hay unas cosas adicionales que son los plugins y también funcionan de manera parecida. Los voy a copiar y los voy a pegar. Listo, por aquí ya los tenemos. Entonces, primero ponemos todo en este archivo que es como de configuración y después sí lo importamos por acá. Ahora, en el Module App vamos a poner la siguiente parte, que son estas de acá. En este caso voy a tener tanto la implementación para Hilt, que ya les digo que es, como para todo lo que es Firebase y el consumo de Google Services. Y por último, aquí en plugins también voy a necesitar poner esta partecita de acá para consumir los servicios de Google. Pero si ven, a ver, vamos a hacer clic acá en Dagger. Cuando hago clic en Dagger me referencia a este archivo donde tengo tanto la versión como el nombre de la librería completa. Nuevamente, esto aún está un poco mal escrito. ¿Qué debería hacer yo? Poner aquí algo que sea como Dagger y poner la versión 2.5.0 y por acá abajo referenciar a Dagger. Entonces pondría version.ref y pondría Dagger, que sería la variable que tengo aquí arriba. Y eso lo debería hacer con todos, pero realmente es un poquito cansón el paso y tener todo de esa manera, aunque me imagino que al final sí puede llegar a ser un poco más organizado. Tras terminar todos esos cambios, vamos a darle a sincronizar y vamos a tratar de volver a ejecutar nuestra aplicación. Ya terminé de sincronizar, sin embargo me dice que no sabe qué es CAP y es porque se me olvidó importar una cosa. Nuevamente toca modificar muchas cosas y es posible que no se le olvide una. Por aquí en los plugins, si ven, por aquí agregué lo que fueron, creo que 3 plugins. Sin embargo, por aquí sigo teniendo solo 3 en total. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Por aquí se los voy a dejar también. Es copiar y pegar todos los siguientes plugins. Entonces, vamos a darle aquí, copiar, pegar. Se los voy a dejar en el bloc de notas y intentemos sincronizar de nuevo. Ya logré sincronizar, sin embargo, cuando le di a compilar me apareció el siguiente error y me dice que básicamente falta el archivo de Google Services.json. Ese fue el archivo que les dije que descargaran y cuidaran
Y para poderlo agregar vamos a hacer lo siguiente. Entonces, esta es una de las pocas veces donde vamos a cambiar la vista. Vamos a ir de Android a Project. Vamos a abrir y vamos a abrir aquí el app. Dentro de app van a copiar y pegar el archivo. Entonces vamos a arrastrarlo aquí a aplicación. Le damos refactor y debe quedar ahí. Si ven, cuando paso nuevamente a mi vista de Android, el archivo no se puede encontrar de manera sencilla. Le vamos a dar nuevamente a ejecutar a nuestra aplicación y esperemos que corra sin errores. Ahora sí se acabó de sincronizar el Gradle y ya pude configurar mi aplicación y si ven, todo salió bien y volvió a la vida. Nuevamente, este es lo más difícil y lo más cansón que les puede pasar, que es configurar todas las versiones por dos cosas en particular, o tres. Una es que cada cierto tiempo Gradle anda cambiando de sintaxis, entonces un video tutorial o una respuesta en Stack Overflow puede que les aparezca en otra sintaxis que no es compatible con la que está utilizando actualmente Gradle. Segundo, porque, digamos, tener esto que nosotros tenemos acá es básicamente tener un montón de conjuntos que solo se interceptan en una pequeña parte y uno de los errores más comunes de Gradle es que les diga que, no sé, la versión de Google Services no es compatible con tu versión de Compose. Y uno le toca ponerse a buscar cuál versiones son compatibles. Y uno modifica la de Compose y después le dice, no, la de Compose ahora no es compatible con la de Kotlin. Y eso es un dolor de cabeza. Entonces, nuevamente, espero que cuando estén viendo este video, todas las versiones estén compatibles. Si no, yo los ayudo a buscar, digamos, una configuración donde todo sirva. Y última cosa que les recomiendo es que si tienen algún problema de versiones y lo quieren solucionar con ChatGPT, pues nótese que si yo copio todo esto de acá y le digo a ChatGPT, mira, me aparece este error, él no va a poder hacer nada. Y como ChatGPT algunas veces es un poquito tonto, acuérdense que él siempre le dice que sí a todo y que es muy fácil de solucionar. Pero ¿por qué les digo que no puede hacer nada únicamente viendo este archivo? Porque él no sabe, por ejemplo, aquí qué versión de Hilt estoy usando, o qué versión de Compose, o qué versión de Material Tree. Entonces, si el error es que Hilt no es compatible con Material Tree por alguna razón, y usted le pasa este archivo, él no va a saber qué hacer. Entonces, usted que necesitaría pasarle este archivo más este aquí, donde se especifica que la versión de Hilt es la 252 y la de Dagger la 2.5.0, y con algo de suerte ahí ya ChatGPT sí va a saber qué hacer o busca en internet o algo parecido. Ahora que ya acabamos con la importación de librerías, me gustaría mostrarles una de las dos cosas que importamos. Si bien importamos Firebase, que es para comunicarme con Firebase, no tiene mucha magia, pero también importamos esto de por acá que no les he explicado qué es, que es Dagger Hill. Entonces, para entender qué es Dagger Hill, vamos a ir por acá a las diapositivas. Dagger Hill me sirve para solucionar uno de los patrones de diseño más importantes, que es la inyección de dependencias. ¿Qué me va a decir la inyección de dependencias? Si el nombre parezca raro, es un patrón bastante bobo o bastante sencillo de implementar hasta cierto punto. Entonces recuerden que una dependencia entre dos clases es cuando una clase tiene un atributo de otro tipo de otra clase. En este caso, por ejemplo, HomeViewModel está en una relación de asociación o dependencia con objeto y por lo tanto objeto se vuelve un atributo. Recuerden por allá sus clases de programación orientada a objetos. Ahora, ¿qué me va a decir la inyección de dependencias? Que hay una forma buena y una forma mala de realizar esa asociación. ¿Cuál es la forma correcta? Pasar la dependencia por el constructor, es decir, cuando yo vaya a crear un HomeViewModel, el objeto o el atributo tipo objeto se debe pasar por el constructor. ¿Cuál es la mala práctica? Si bien es más bien como un antipatrón, es que en HomeViewModel, para yo inicializar mi atributo, lo inicialice directamente dentro de mi clase. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que mi código sea menos reutilizable. Yo aquí puedo pasar cualquier tipo de objeto y voy a tener muchas más opciones. En vez, si yo aquí quemo el objeto, si yo quiero cambiar el objeto que va a usar HomeViewModel, pues tengo que ir a esta línea de código. Tengo que meterme con HomeViewModel y solo podría usar un tipo de objeto, mientras que aquí el que me pasen podría ser correcto. Bueno, ya sabemos la primera parte, que es que la buena práctica es pasar todo lo que tenga que ver con relaciones de asociación por el constructor. Segundo problema. Entonces vamos a ir por acá a esta diapositiva. Entonces ya sabemos que esta es la buena práctica. Y ahora, ¿qué va a pasar con Android exactamente? Que nosotros vamos a crear nuestro Home View Model. Y nuestro Home View Model necesita un parámetro de tipo objeto. Entonces aquí surge la pregunta, y esta es la solución inicial sin usar una librería externa, de cómo debo crear el Home View Model. ¿Por qué? Porque el HomeView Model se crea y se vuelve a crear, a destruir en muchas partes de mi aplicación, así no nos demos cuenta. Entonces, Android necesita saber cómo crearlo siempre. Hay varias formas de solucionar esto, pero la más común y la que se usó durante muchos años
fue usar otro patrón de diseño que se llama Factory. Este no lo voy a explicar a fondo, pero básicamente Factory, como dice el nombre, es como una fábrica y lo que le indica a Android es cómo debo crear los objetos. Es decir, cuando Android tenga la necesidad de crear un Home View Model, el Factory le va a indicar cómo debe crearlo, cómo debe crear, en este caso, el parámetro que viene por dentro, que es de tipo objeto. Este es un código de ejemplo. Vamos a agrandarlo un poquito acá, a ver si lo logramos ver de manera adecuada. Y en este caso, vamos a ver que tenemos un view model. Aquí está más bien. Un view model que tiene una relación de asociación con un repositorio. Nuevamente, si no usamos Dagger Hill, este repositorio se pasa por el controller y necesito indicarle a Android cómo crear este repositorio cuando se vaya a crear un view model. Si ven, es como una cadenita de construcción. Y para eso, bueno, eso por ahí hay un montón de videos, necesitan crear una clase, implementar el patrón factory que extiende factory, por ahí ya Android tenía como un código más corto, pero eso se volvió un enredo y también necesita muchos más pasos. Si ven, por aquí ya, entonces ustedes ponían que el login view model necesitaba estar inicializado más tarde para que lo pudiera crear de manera correcta. Mejor dicho, no les voy a explicar esto a fondo, pero era un enredo de copiar y pegar muchas veces y rezar porque su aplicación saliera bien. Ahora pasemos a la solución actual con Dagger Hill. Nuevamente, ¿qué nos va a solucionar Dagger Hill? La inyección de dependencias y cómo crear los objetos en momento de ejecución. Ahora, vamos a seguir con la misma pregunta. ¿Cómo creo el Home View Model? ¿Qué va a hacer Dagger Hill? En Dagger Hill vamos a tener unos archivos de configuración donde le vamos a decir desde el principio a Android, mira, ¿sabes qué? En algún momento Home View Model te va a pedir que necesita una variable de tipo objeto. Así que la vamos a crear desde el principio, tú la vas a guardar en memoria, por decirlo de alguna manera, lo estoy diciendo muy simplificado, y cuando yo vaya a crear o a recrear o a necesitar el Home View Model y su parámetro, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar dentro de mi memoria ese objeto y lo voy a usar para crear mi Home View Model. Entonces, en vez de yo tener un montón de funciones y un montón de código sobre cómo crear el Home View Model, le voy a decir a Android, creemos ese objeto o todo lo que se necesite para crear el Home View Model en un archivito, en un pedacito de memoria, y cuando lo necesite crear, simplemente lo uso. Esto está muy relacionado al patrón singleton, donde tengo objetos en memoria que puedo usar en cualquier momento. Conclusión, si también no entendí esta parte, usar Dagger Hill nos va a ahorrar mucho tiempo y mucho código y muchas cosas feas. Si usted llega a ver un tutorial en YouTube o hasta hay varios tutoriales oficiales de Google que todavía utilizan el patrón Factory, trate de pasarse a Dagger Hill. Va a ser lo mejor que puede hacer. Se va a ahorrar muchas horas de configuración. Y por aquí, hasta creo que lo tenía, por aquí automáticamente ya en las buenas prácticas de Google recomienda que usemos la biblioteca de Hill para todo lo que es inyección de dependencias y que no lo hagamos manualmente con Factory. Les voy a pedir 5 minutos más de atención porque sé que ver estas diapositivas puede ser algo aburrido y sin código no se va a entender, pero es importante que les explique esto. Por último, me queda explicarles cómo va a ser la arquitectura de la aplicación. ¿A qué me refiero con arquitectura? La forma en la que se va a organizar. ¿Qué estamos buscando cuando nosotros realizamos normalmente una arquitectura? Lo que estamos buscando es que cada parte de mi aplicación se encargue de una única cosa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que todo lo gráfico se ubique en una parte, que todo lo que tiene que ver con lógica de negocio en otra, todo lo que tiene que ver con datos en otro lado y así. Ese es el resumen de para qué sirve una arquitectura, sea en web, en móvil. Ahora, ¿qué vamos a hacer o cuál va a ser la arquitectura que vamos a realizar en Android? Va a ser una arquitectura en capas. Capas, cambiar el nombre por partes si quiere. Vamos a tener dos partes principales, dos capas. Vamos a usar solo la de interfaz gráfica y la de datos. Esta es para reglas de negocio más complejas, pero no la vamos a usar. Entonces, nuevamente, ¿qué va a hacer la capa de interfaz gráfica o toda esta sección de interfaz gráfica que ya la tenemos creada, lo cual es bastante bueno? Puedes tener todos los composables y tener, como dice por acá directamente de la documentación, los view model. Si pasamos a nuestro código, van a darse cuenta que ya tenemos toda nuestra capa de interfaz gráfica. La hicimos bastante bien. La tenemos dividida por casos de uso y tenemos nuestros componentes y tenemos nuestros view model. Entonces, hasta ahí seguimos las recomendaciones que nos da Google y Android. Ahora nos falta nuestra segunda capa. De esta sí no tenemos nada. La capa de datos se encarga de qué? De conseguir datos, conectarse a bases de datos y todo este tema. Y normalmente la vamos a dividir en dos partes, el repositorio y fuentes de datos.
Las fuentes de datos son las que están encargadas de conectarse directamente, digamos, a la base de datos, de realizar los queries y puedo tener varias fuentes de datos. Imagínense que tengo un caso donde quiero obtener los tweets, pero no tengo conexión. En ese caso, puedo tener una fuente de datos que vaya a la memoria de mi celular y recupere los tweets que él haya guardado. Y por otro lado, puedo tener una misma fuente de datos que sea la online, la cual va a Firebase o a SQL, a donde sea, y busca los tweets ya en línea actualizados. ¿Qué va a hacer el repositorio? El repositorio es un unificador de todas las fuentes de datos y también es el que va a manejar la lógica. Entonces, las fuentes de datos únicamente realizan las consultas, el repositorio unifica y maneja la lógica. Que la consulta salió bien, que salió mal, que salió más o menos. Todo eso va a ir en el repositorio, él es el que se encarga de esa parte. Por aquí les tengo un dibujito bastante sencillo también de Android de cómo funciona esto. Entonces aquí tenemos la parte gráfica. En este caso, acuérdense que hablamos que ahorita solo se está manejando una única actividad en Android. De ahí tenemos muchos viewmodels, muchos composables, muchas cosas. Y podemos tener varios repositorios. Normalmente podemos tener, no sé, un repositorio para realizar el login, otro para realizar el sign up, otro para realizar diferentes tareas o podemos ver si podemos unificar varias cosas en un único repositorio. Y el repositorio se conecta a uno o varios data sources. Finalmente tenemos varios fuentes de datos. Cada fuente de datos se va a encargar, digámoslo de manera resumida, de consultar en una base de datos diferente. Y el repositorio es el centralizador y el que maneja la lógica. Supongamos que estoy en modo offline y nuevamente quiero mostrar los últimos datos que vio el usuario para que no se vea vacía la aplicación. Puedo irme a SQLite, guardar por allá los datos y tener un mini modo offline que no sea tan feo. Que el usuario volvió a estar en línea y le llegó el internet. Actualiza automáticamente y tengo otro data source que consume Firebase y consume los datos actualizados. Otras posibilidades, el repositorio maneja todo lo que es solucionar problemas. Si la petición llegó mal, si no se muestran los datos correctamente, el repositorio debería encargarse de todo eso antes de que pase a mi vista. Y por último, podemos tener hasta casos donde tengo varios data sources con servicios web. Supongamos que para una consulta necesito consumir varias bases de datos que tengo en diferentes partes. Él puede llegar, consumir las tres y centralizar todo eso para dar una única respuesta final a mi view model. Yo sé que hablé mucho tiempo, pero ahora sí podemos comenzar a programar. Entonces, nuevamente, vamos a comenzar a configurar todo lo que es Dagger Hilt en mi aplicación. Les voy a mostrar paso a paso. Porfa, cuídense de hacer cada paso porque si no les puede salir mal y ser un dolor de cabeza. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro main activity y vamos a poner la siguiente anotación que es @Android entry point. Segundo paso, van a crear una segunda clase al nivel de esta carpeta y la van a llamar Base Application. Bueno, pues le pueden poner cualquier nombre, como por convención se pone Base Application y van a poner que extiende de application. Y van a tener que poner por acá @Hilt Android App. Aquí me faltaron los paréntesis. Y ya tendrían su segundo paso completado. Tercer paso, vamos a tocar un archivo que no habíamos tocado antes, que es el de Android Manifest. Por acá van a modificar lo siguiente. Dentro de Application van a poner Android Name y ponen .base application o el nombre que le han puesto a la clase que acabamos de crear. Vamos a aprovechar que estamos por acá y es en este archivo donde se ponen los permisos que tenemos que tener para que nuestra aplicación funcione. Entonces, cuando vayamos a poner lo de ubicación, lo de galería, etcétera, se pone todo por acá. Vamos a poner ahorita mismo un permiso bastante sencillo y es que nuestra aplicación necesita internet para funcionar. Este permiso no aparece como el resto, que si cuando usted descarga una aplicación le dice como quieres permitir que Instagram acceda a tus fotos, no. Digamos, el permiso de internet se da automáticamente, pero igualmente es necesario ponerlo. Penúltimo paso, vamos a ir a nuestra capa de interfaz gráfica y vamos a buscar nuestros viewmodel. Ahora, por acá dentro de nuestro viewmodel voy a quitar esto que lo tenía únicamente para el ejemplo. Vamos a poner la siguiente notación que es @Hilt viewmodel. Es necesario que lo pongan en todos sus viewmodel. Entonces voy a pasar rápidamente uno por uno y lo voy a copiar y pegar. Entonces nuevamente aquí ponen @Hilt viewmodel. ¿Ya? Y en este último.
Ahí tendríamos el penúltimo paso. Y para nuestro último paso vamos a ir en este caso a mi capa de navegación. Y cuando estamos creando los ViewModel, en vez de poner aquí igual a ViewModel, ponemos es igual a Hilt ViewModel. Entonces necesitamos decirle que la creación de los ViewModels la va a realizar Dagger Hilt. Copiamos y pegamos en todos. Y con algo de suerte y esperando que no nos haya faltado nada, podemos volver a ejecutar nuestra aplicación. Ya ejecuté la aplicación y me salió el siguiente error. Me dice que cuando uso @HiltViewModel es obligatorio que use @inject y inyecte por lo menos una cosa o tenga el inject para inyectar el constructor. Por ahora no sabemos qué es eso, pero lo voy a corregir y más tarde les explico para qué sirve. Entonces nuevamente voy a mi ViewModel y vamos a tener que hacer esto para que por lo menos compile nuestra aplicación en un inicio. Ponemos @inject y constructor y vamos a copiar y pegar esto en todos nuestros ViewModel para que por lo menos nos compile la aplicación mientras tanto. Ya después les explico para qué sirve. Ahora sí, esperemos que ese era el último paso. Vamos a darle recargar y esperemos que compile y funcione. Ya acabamos con todo lo que fue la configuración. Ahora sí podemos comenzar a programar de verdad. Entonces vamos a ir por aquí a nuestra capa de datos y como hablamos en la cháchara de arquitectura, vamos a necesitar dos partes. Una parte va a ser un paquete donde vamos a ubicar todas nuestras fuentes de datos, entonces llamémoslo data source, y otro paquete donde vamos a ubicar nuestros repositorios. Mi recomendación es siempre que creen su programa de las capas de abajo hacia las capas de arriba cuando vayan a implementar una nueva funcionalidad. Volviendo a nuestro dibujo, la capa de más abajo o lo que tenemos más abajo, más cercano a los datos, son nuestros data source. Entonces vamos a crear un data source el cual se encargue de realizar las consultas y conectarse con Firebase. Vamos a darle new y en este caso tiene que ser una clase. Vamos a ponerle out remote data source. Ya tenemos nuestra clase inicial. Esta clase recibe o tiene asociación, dependencia, como le quieran decir, un único parámetro, que es con Firebase. Entonces vamos a ponerlo por acá, private val autorización. Vamos a llamar al parámetro Firebase out. Y lo importan de por acá. Si todo lo que hicieron de Firebase está de manera correcta, este código no les debería dar problema. Aquí ya tengo una relación de asociación, ya lo vamos a arreglar con Daggerhill para que funcione de manera adecuada. Pero vamos a ir adelantando un poco. Vamos a comenzar a crear todas nuestras funciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero una función que me permita realizar el sign in. Vamos a poner una función suspend de lo que hablamos al principio de la clase, porque es una función asíncrona, y vamos a ponerle sign in. ¿Qué necesito para realizar mi sign in? Necesito tanto mi correo como mi contraseña. Ahora, ¿qué va en el cuerpo de la función? Aquí vamos a usar Firebase, que en este caso lo llamamos out. Podemos ponerle el nombre que queramos. Y vamos a hacer out y van a ver que ahí les aparece todos los métodos que pueden hacer con la autorización de Firebase. También puede ser una buena idea si quieren investigar todo lo que pueden hacer, pues mirar el código base, que puede ser bastante confuso, pero van a ver todas las acciones, aunque hay algunas con nombres bastante raros, de lo que pueden realizar. Por ejemplo, aquí crear usuario con email y contraseña. Entonces, en vez de ponerse a buscar en internet, uno se mete aquí y ve bastante rápido que hay un montón de acciones bastante sencillas que uno puede invocar. Volvamos acá y en este caso para realizar el sign in es sign in with email and password, que fue el tipo de autorización que pusimos de allá. Que recibe? Recibe dos parámetros que, como adivinarán, son el email y la contraseña. Por último, le vamos a poner el await para dejar que la función sea asíncrona. Si ven, ahora por aquí me pide un import para el await y ya. Eso es todo lo que tiene mi data source. Mi data source se encarga de realizar las consultas a la base de datos o a Firebase en este caso. Vamos a realizar el resto de funciones. Veamos qué tal nos completa sign up. Entonces, sign up también necesita correo y contraseña. Está bien. Con el objeto de Firebase que llamamos autenticación, vemos que hay una función que se llama create user with email and password y realizamos exactamente los mismos pasos. Ahora una última. Vamos por acá y vamos a hacer el sign out.
van a ver algo curioso con el sign out y es que no pone la función como suspend. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el sign out? Básicamente elimina sus datos de autenticación del celular y ya. Es decir, no es una función asíncrona, sino que realmente eso se realiza en el celular y de una vez, entonces no necesitamos poner el suspend. Por último, nos falta una variable o atributo que nos permita acceder a las credenciales del usuario actual. Entonces vamos a hacer por acá val current user y va a ser de tipo Firebase user. Pues ven que es un opcional, dado que siempre puedes llegar a ser nulo en caso de que el usuario no esté autenticado. Y voy a decir que sea igual a autorización.currentUser. Entonces, nuevamente, si quieren ver todo lo que tiene Firebase Out, les toca investigarlo, leer la documentación o mirarlo por acá. Ya acabamos nuestra capa de Data Source. Si ven, quedó bastante limpia porque lo único que hace son consultas y operaciones. No tiene nada de lógica complicada. Ahora tenemos un pequeño problema. ¿Se acuerdan toda esa cháchara de inyección de dependencias? Adivinen aquí qué hay. Entonces, si ven, esta clase recibe como parámetro uno de sus atributos de asociación, que es el Firebase Out. Ahora, cuando Android quiera crear el Out Remote Data Source, necesita obtener este parámetro de algún lado. Nuevamente, hay dos opciones. O hacer un factory que no se entiende nada, o como ya configuramos todo con Dagger Hill, hacerlo con Dagger Hill. Para eso, vamos a ir a nuestro data y vamos a crear una tercera carpeta que vamos a llamar injection, donde vamos a meter todo lo que sea inyección de dependencias. Vamos a crear una nueva clase donde vamos a definir la inyección de dependencias justamente. Entonces le damos aquí, class, y vamos a poner Firebase Hill Module. Y vamos a poner las siguientes notaciones. Ya les explico todo para qué es, pero es bastante sencillo. Es singleton, van a importar por acá, importamos esto y esto también lo vamos a importar. Y dentro de nuestra clase vamos a definir lo que yo quiero que pueda ser inyectado por inyección de dependencias. En este caso, ¿qué es lo que yo voy a inyectar nuevamente? Voy a inyectar mi Firebase out. Entonces voy a poner por acá la siguiente anotación, provides. Y dentro pongo una función que vamos a llamar out, que me va a retornar un Firebase out, que es lo que voy a inyectar, y voy a decir que es igual a Firebase.out. Vamos a importar por acá y ya les explico entonces nuevamente todo lo que está pasando. Entonces, habíamos hablado en algún momento por aquí, en toda esta cháchara que les dibujé, que Dagger Hill necesita un archivo de configuración donde le digo, venga, usted vaya y cree estos objetos una única vez y guárdelos en memoria para cuando los necesite los pueda usar. Ese es este archivo. Por aquí le estoy diciendo que los objetos los cree como un singleton, es decir, que solo exista una instancia de cada objeto en memoria. Y vamos a poner la anotación @provides para crear justamente esos objetos. En este caso, el objeto se llama out. Y si ven, lo único que hace es crear una única instancia de todo este objeto en memoria para que después yo la pueda inyectar en otros lados. Para terminar la inyección de dependencias, volvemos a nuestro Remote Data Source y ya no lo va a recibir así tan sencillo por parámetro en el constructor, sino que vamos a poner ahorita una anotación que estamos poniendo por allá en los viewModels y es @inject constructor. Y vamos a poner exactamente el mismo nombre que pusimos por acá. Entonces por aquí le pusimos out, por aquí debería decir out. Y si ven, es de tipo Firebase out, que es lo que tenemos por acá. Ahí ya inyectamos el constructor. Es decir, inyectamos ese objeto que se creó de memoria en nuestro archivo de configuración para que cuando Android decida crear esta clase de por acá, la pueda crear fácilmente buscando un objeto de este tipo. Volvamos a nuestra arquitectura. Entonces ya acabamos esta partecita de ahí. Y si ven en nuestra arquitectura, lo que sigue de abajo para arriba es el repositorio. Entonces vamos a crear un nuevo repositorio por acá que lo vamos a llamar out repository. Nuevamente, el repositorio de autenticación puede usar varios data sources. Ya les voy a explicar cómo, pero podría usar, digamos, la autenticación por Firebase o la autenticación en otro sistema de base de datos o la autenticación por AWS, etcétera. Podría usar muchos tipos de autenticación y él es el que orquesta, identifica cuál se debe usar. Pero bueno, vamos paso a paso. Entonces, segundo paso es, vamos a comenzar a poner los métodos que tiene nuestro repositorio. Nuestro repositorio, ¿qué va a consumir? Nuestro repositorio consume los data sources. Entonces, vamos a ver si aquí nos completó de manera correcta.
y vamos a importar de por acá. Entonces ya nuestro repositorio consume nuestra fuente de datos. ¿Y qué hace él? Orquesta. Ahorita nuestra lógica va a ser bastante sencilla, así que lo único que va a hacer realmente es consumir la fuente de datos que está por abajo. Entonces cuando desde nuestra parte de UI alguien llame a sign-in, va a llamar al repositorio y del repositorio va a pasar al data source. Pero si ven, hasta ahorita únicamente hace llamadas bastante directas sin lógica. ¿Cuándo le vamos a comenzar a agregar lógica? Puede ser más tarde. En caso de que el sign-in salga mal, ¿qué tengo que hacer? Todo eso debería ir por aquí en mi repositorio. Nos falta solo una línea de código que es obtener nuevamente mi usuario actual y también lo vamos a hacer desde el repositorio. Recuérdense que esto es un opcional para que lo tengan en cuenta porque más tarde les va a comenzar a molestar por lo que es un nullable. Nuevamente nos encontramos con un caso de inyección de dependencias. Cuando Android quiera crear a un repository, necesita cómo crear o de dónde acceder a Out Remote Data Source. Entonces, nuevamente, esto es como una cadena que va de atrás hacia adelante. Necesitamos inyectar el constructor. En este caso, una pregunta que les puede surgir es, bueno, pero nosotros acá en nuestro archivo de configuración de Dagger Hill, lo único que pusimos que se cree desde el inicio es el Firebase Out. Sin embargo, usted está acá inyectando el data source. No sería necesario poner el data source acá y también, digamos, ponerle el provides y todo ese tema. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer básicamente Dagger? En este caso, ustedes pusieron @inject. Él va a mirar lo que está dentro del constructor, lo puedo crear fácilmente y lo que está dentro del constructor es el data source. Para crear el data source tengo todo lo necesario. ¿Qué es lo necesario para crear el data source? Necesito el Firebase Out y el Firebase Out me lo provee por acá en el archivo de configuración. Entonces, mientras que Dagger tenga todo lo necesario para crear lo que está aquí adentro, no se necesita declarar directamente dentro de mi archivo de configuración. Y ya aquí estaríamos realizando la inyección de dependencias sin necesidad de modificar más cosas. Y ya, con eso acaba nuestra capa de datos. Bastante fácil. Siguiente cosa que tenemos que modificar, volvamos a nuestro dibujo. Entonces, sigamos en nuestra capa de datos. Después sigue justamente la capa visual, donde por debajo vamos a tener los Model View, View Model, que son los orquestadores. Entonces vamos a ir a nuestro MVVM y vamos a generar primero todo lo que es Register. Entonces vamos a darle clic por acá y nuestro Register View Model va a consumir del repositorio, que es lo que tiene debajo. Vamos a hacer exactamente la misma sintaxis que hemos hecho hasta ahorita. Vamos a inyectar en el constructor el repositorio y siguiendo la misma lógica de ahorita, dado que Dagger tiene toda la información para crear el repositorio, no es necesario que lo declaremos por acá en el archivo de configuración. Dagger es muy inteligente y él sabe hacer sus cosas. Vamos a volver a nuestro register y algo chévere, o dos cosas chéveres que hemos hecho bien. Lo primero es implementar MVVM y aquí no vamos a tener que modificar ni una línea de código en nuestra pantalla. Y la segunda es, no vamos a tener que modificar casi nada tampoco en nuestro ViewModel. Vamos a ir simplemente a la parte donde debíamos registrarnos, vamos a bajar bastante y creo que esa parte era por acá. Entonces vamos a poner por acá nuestro out repository y vamos a llamar al método que nos sirva, en este caso sign up, y le vamos a pasar nuestro email, password, si no estoy mal aquí es .value, y creo que para email también, porque este fue el archivo donde nos pusimos a jugar, a realizar todo de diferentes formas. ¿Qué nos aparece? Nos dice que sign up es una función asíncrona y tiene un suspend. Entonces, en este caso, o llamo a esta función desde otra función que sea suspend, o comienzo a lanzar el hilo y soluciono el problema. Vamos a hacer la solución 2, que es ya lanzar mi hilo de manera síncrona para que corra esta función. Eso como lo vamos a hacer por acá en Android. Entonces vamos a poner view model scope.launch y si se acuerdan el launch al principio de la clase también nos servía para lanzar hilos y tareas y simplemente van a ver que cuando pongo esto dentro ya se quita el error. Entonces nuevamente dos soluciones o esta función también se vuelve una función suspend que no sería lo ideal porque
Entonces esto todo se volvería síncrono o lanzo el hilo donde lo necesito. ¿Qué más me falta? Algo de lo que hablamos hacia el final de la primera parte de esta clase. Mi try y mi catch. ¿Cuándo puede ocurrir en este caso un error? Cuando, no sé, cuando el correo ya está registrado. Creo que es uno de los casos donde puede ocurrir justamente ese error. Entonces vas a poner aquí nuestro try y vamos a decirle que en el caso de que todo salga bien, después de que se complete la petición, vamos a navegar y en caso contrario, vamos a hacerle error message.value y lo vamos a llenar con el mensaje de error que nos viene desde la excepción. Y vamos a decir que mostrar mensaje punto value sea igual a true. Vamos a ver qué errores nos aparece por acá. Nos dice que un valor no puede ser reasignado porque estoy accediendo al valor que no es y ya pareciera que todo funciona de manera adecuada. En teoría ya acabamos y ya probé la aplicación por fuera de cámara, ya la volví a compilar, que se demoró un montón, pero me di cuenta que tenía un pequeño error y el error es bastante obvio y es que aquí tenía para login y register la misma ruta, entonces no me estaba llevando a la pantalla adecuada para que si están siguiendo el ejemplo lo puedan corregir. Y vamos a recompilar y ahora sí probemos nuestra aplicación. Ya volvió a compilar la aplicación, así que vamos a probar, vamos a darle a crear cuenta, vamos a poner un correo cualquiera y vamos a poner un celular y una contraseña que sea 123. Vamos a darle registrar. Bueno, aquí me está pidiendo lo de los 6 caracteres. Y pareciera que todo salió correcto porque fue a mi siguiente pantalla. ¿Cómo podemos verificar esto? Vamos a ir a nuestra Firebase. Cuando entran normalmente les va a aparecer esta pantalla. Le pueden dar aquí a Go to Console. Y aquí aparecerán todas las aplicaciones que ustedes tienen. Le voy a dar aquí en Twitter falso. Autenticación. Y como ven, ya tengo mi usuario creado. Lo logramos. Aparece el correo, hasta le puedo enviar correo si quiere. Aparece el ID del usuario. Ahora que ya tenemos nuestro sign up, van a darse cuenta de lo fácil que es el sign in. Nuevamente, si empezáramos de cero, tendría que comenzar de mi capa de más abajo, escribir la función o query, después pasar a mi repositorio que consume mi data source. De mi data source ya puedo subir a mi view model. Vamos a ir por acá y vamos a tener nuestro view model. Nuestro view model va a consumir, en nuestro caso, el auto repository. Cortamos y simplemente nos falta un poco cambiar aquí la lógica. En este caso sería en esta parte donde se está navegando. Y recuerden que tenemos que poner dos cosas. Una es viewModelScope.launch para tener y poder lanzar el hilo. Lo segundo, nuestro try catch. Vamos a poner por aquí el catch. Y ya acá por dentro podemos llamar a nuestro repositorio. El sign in. Y los dos parámetros serían el email y el password. Por acá vamos a poner nuestra excepción y lo vamos a manejar bastante parecido a como lo teníamos. Vamos a poner en este caso UI state, es el de por acá, punto update, y voy a decir que actualice el mensaje de error a la excepción y también le tengo que decir que mostrar mensaje sea igual a true. Y ya con eso tendríamos nuestro sign in. Vamos a probar que todo esté bien. Vamos a darle aquí en recargar. Ya terminé de recargar la aplicación. Me faltaba mover esta línea de código para acá para que después de que todo salga correcto navegue. Y vamos a darle a iniciar sesión. Entonces vamos a poner el correo que ya registramos, que es @.com. Y vamos a ingresar la contraseña que es 123123. Y vemos que ya logré hacer el login de manera correcta. Vamos a probar una cosa que no creo que alcance a corregir esta clase. Y es en caso de que la petición salga de manera incorrecta. Entonces, si ven, si pongo b@b.com y pongo 123, por aquí sí me está diciendo que el task, básicamente la petición salió mal y me dice el por qué, me dice que las credenciales son incorrectas. Sin embargo, nos está mostrando de manera correcta aquí error al iniciar sesión. Eso lo vamos a corregir las siguientes clases, pero lo importante es que por lo menos ahorita les sirva todo el tema del caso positivo, que es cuando la sesión se inicia de manera correcta.
Nos quedan dos detalles para acabar la clase. Vamos a hacerlos en tiempo récord. Uno es tener nuestra pantalla de profile donde vamos a mostrar el correo del usuario y un botón de cerrar sesión. Y lo otro que vamos a realizar es un splash screen, que es esta pantalla que es realmente la primera que se carga en la aplicación y que decide, dependiendo de si ya inicie sesión o no, cuál de las pantallas se debe mostrar. Comencemos con lo más fácil, que es nuestro profile screen. Como siempre, vamos a crear aquí nuestro paquete, vamos a llamarlo profile. Y dentro de profile vamos a crear lo que siempre hemos creado. Entonces, primero una pantalla que se llame profile screen. Segundo, una clase que se llame profile viewModel. Y tercero, una data class que se llame profile state. Vamos a pasar a nuestro profile state y lo único que quiero mostrar ahorita es el correo del usuario para mostrarles cómo se hace. Entonces vamos a poner por acá al email de tipo obviamente string y su valor por defecto va a estar vacío. Ya podemos pasar a nuestro viewModel y dentro de nuestro viewModel, recuerden nuevamente aquí tenemos que poner @HillViewModel y por aquí tenemos que inyectarle en nuestro caso el repositorio para saber si tenemos la autenticación. Entonces ponemos @inject constructor y importamos nuestro repositorio. Sin nuestro repositorio pues no podemos saber quién es nuestro usuario, las credenciales, si está autenticado, etc. Y como siempre, aquí nos falta poner el @viewModel. Aquí ya pasamos a crear nuestro estado, entonces private val y raya el piso state es igual a mutable state flow y por acá nos hallamos el autocompletado, vamos a importar todo esto, state flow y es exactamente lo que hemos realizado siempre. Aquí me lanzó un error porque lo que creé por acá fue un object y lo que necesitaba crear era un data class. Corregimos por acá. Estos son los paréntesis. Por estar de afán me equivoqué. Pongamos esto acá, listo, corregido. Y ya vemos que aquí se quitó el rojito. Ahora tenemos que tener que email sea igual en este caso a autorepository.currentUser y recuerden que esto es un opcional, entonces por aquí vamos a poner nuestro operador .email o que en caso contrario pues use un string vacío y nos faltaría únicamente nuestra función de logout que lo único que va a hacer es llamar al repositorio .signout y ya acabamos. Eso es todo lo que necesitaría nuestro viewModel. Y ya nos queda finalmente nuestro profile screen. Aquí puse mal esto, vamos a darle rápidamente refactor y rename. Recuerden que comienza con mayúscula. Y por acá me perdonarán ustedes, pero voy a copiar y pegar. Se los voy a dejar en el archivo de texto, pero si ven el profile screen no necesita nada raro. Como siempre, necesita nuestro viewModel, que recuerden aquí ponerle igual a HillViewModel. Si van a pasarlo como parámetro opcional, lo cual estaría mal en mi caso. Y segunda cosa que quieren hacer, recolectar el estado que viene de su viewModel. Y ya aquí hacen state.email y la acción de salirnos. Este logout button press nos va a servir para navegar. Vamos a ahora ir a nuestra navegación, vamos a agregar la pantalla y poner la acción de devolvernos a la pantalla inicial en caso de que esto suceda. Ya estoy aquí en mi navegación y por aquí ya tenía creado menos mal la ruta, entonces va a ser bastante más corto. Entonces vamos a ponerle File Profile View Model y recuerden siempre ponerle ahí el tema de Hill para que todo funcione de manera adecuada. Y vamos a llamar a nuestro composable que es Profile Screen. Vamos a importarlo por acá y vamos a ver si recibe parámetros. En mi caso me dice que recibe únicamente un parámetro, o bueno, dos. Uno es el viewModel. Por acá tratamos de importar esto nuevamente. Y el segundo es lo que debe pasar cuando se presiona el botón a nivel de navegación. En este caso, lo que le estoy diciendo es que navegue nuevamente a la ruta de start y borre todo mi stack de navegación. Pareciera que todo está bien, si ven fue bastante rápido, pero vamos a darle a nuestra aplicación y probemos que todo funcione. Entonces, iniciamos sesión, le damos a @a.com, metemos nuestra contraseña, le damos a registrar, que todavía tiene ahí mal el nombre. Vamos a ir a nuestro profile y ven que ya logramos obtener el correo. Y segundo, le vamos a dar logout,
y ven que volvimos a nuestra pantalla inicial. Entonces, por lo menos ahorita todo funciona. Obviamente toca poner el profile screen mucho más bonito, pero ya a nivel de función está. Vamos a aprovechar estos últimos minutos de clase para crear nuestro splash screen. ¿Qué es un splash screen? Digamos, es una pantalla de carga, la cual únicamente revisa si el usuario está autenticado, pues lo envía a la pantalla de home. Si el usuario no está autenticado, lo envía a esta pantalla. Esa es su única responsabilidad. Van a ver que es bastante fácil de crear, pero como todo, vamos a tener que ser organizados. Vamos a ir a nuestra capa de UI, vamos a crear un nuevo paquete y le vamos a poner Splash. Ahora, por acá, vamos a crear nuestra composable, que se va a llamar Splash Screen. Y vamos a crear nuestro View Model. Siempre recuerden crear ambas. Lo que sí es opcional es tal vez el estado, dependiendo de cuántas variables tengan. Entonces vamos a crear aquí nuestro Splash View Model. Y vamos a poner todo lo necesario para que funcione con Hild. Entonces recuerden poner por aquí Hild View Model. Aquí tenemos que ponerle el @inject constructor y que extienda de View Model. Ahí estaría todo completo. Y dentro de nuestro constructor lo único que vamos a necesitar es nuestro repositorio. Lo importamos y ya acabaríamos con todo lo que es inyección de dependencia. Dentro de nuestro ViewModel únicamente vamos a necesitar una variable. Esa variable que va a verificar si tengo que navegar hacia la pantalla de home o hacia la pantalla de inicio. Entonces vamos a poner justamente esa variable. Recuerden seguir lo que hemos hecho siempre. Entonces vamos a ponerle aquí navigate home y es igual a mutable state flow. Ponemos la variable privada, la variable pública y importamos todo lo necesario. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos una función privada que verifique si el usuario ya realizó login, pues que se vaya al home, y si no lo ha realizado, que se vaya hacia esta pantalla. Mejor dicho, una función que cambie el valor de verdad de navigate home, dependiendo de si el usuario ya está registrado o no. Vamos a ponerle check user y van a ver que es bastante sencilla. Si el usuario, el current user es diferente de nulo, navego a la pantalla de home. En caso contrario, pues estaría navegando a la primera pantalla y dejo el valor en falso. Y ya, eso es todo lo que tiene que realizar. Última cosa que nos falta. ¿Se acuerdan cómo ejecutar una función apenas se muestra mi pantalla? Para hacerlo desde el ViewModel, que es la forma más recomendada, hacemos init y vamos a ponerle aquí check user. Y así apenas inicia la aplicación, él va a verificar esto, si es nulo o no, y dependiendo de eso, navega de un lado o al otro. Ya acabamos esta parte. Podemos seguir con nuestra pantalla. Recuerden que el que se encarga de navegar es directamente la pantalla. Vas a hacer lo de siempre, composable. Vamos a poner por aquí nuestra función de splash screen y lo único que va a realizar nuestro splash screen es navegar para un lado o para el otro. Realmente no va a tener ni siquiera contenido. Vamos a poner por aquí las funciones de navegación, que recuerden que el que se encarga de la navegación es este componente, entonces necesito pasar esas funciones, y la otra sería navigate to login, o más bien navigate to start screen, creo que le pusimos, y nos faltaría, ni siquiera necesitamos un modificador en este caso, nos faltaría nuestro view model. Entonces pongámosle splash view model, tipo de splash view model. Aquí recuerden no dejar el parámetro opcional y ya podemos pasar a nuestra pantalla y realizar la lógica de si debe navegar para un lado o para el otro. Para eso vamos a ponerle entonces que vamos a obtener la variable que viene desde nuestro view model. Acuérdense aquí hacer los imports de gets y de sets si se los pide. Y ya lo único que nos quedaría hacer es if navigate home es verdadero, pues llamo a la función de navegar home. En caso contrario, llamo a la función de navegar al inicio. Ya nos falta poco para acabar nuestro splash screen. Vamos a nuestra app navigation y pues obviamente necesitamos crearle por aquí una ruta. Vamos a poner la splash y la ruta es splash. ¿Qué más nos falta? Vamos a bajar y vamos a crear otro composable para la ruta de splash screen. Entonces pongámosle por aquí root es igual a screen.splash.root. Dentro vamos a invocar nuestra pantalla y le vamos a pasar los dos argumentos, que es el navigate to home y el navigate to start. Son bastante sencillos ambos.
Y finalmente nuestro view model que aquí lo creó de manera incorrecta. Así que para corregir por acá ponemos heal view model y nos faltaría que ahora sí la primera pantalla que se visita no es la de Start sino la de Splash. Esperemos que todo esté bien y vamos a comprobar cómo quedó nuestra aplicación. Entonces vamos a darle recargar. Ya terminó de cargar la aplicación, vamos a realizar la prueba, entonces vamos a darle aquí a @a.com, metemos la contraseña y le damos a ingresar. Parece que todo funcionó de manera correcta. Vamos a cerrar nuestra aplicación y vamos a abrirla nuevamente para verificar. Es esta de acá. Y en este caso, como ya había realizado login anteriormente, vemos que directamente me lleva a la pantalla de Home. Vamos a cerrar sesión para realizar el otro intento. Entonces vamos a darle logout. Cerramos la aplicación. La vamos a volver a abrir. Y vemos que en este caso, cuando la vuelvo a abrir, como ya realicé logout y cerré sesión, me lleva a mi Start Screen. Y ya, eso era lo que es el Splash Screen, una pantalla únicamente lógica para viajar a un lado o al otro. Y es bastante sencilla de implementar. Bueno, finalmente quiero cerrar este video diciéndoles que sé que es bastante complicado, que vimos bastantes temas, vemos inyección de dependencias, vimos todo lo que fue Dagger Hill, vemos cómo tener la arquitectura de nuestra aplicación, pero también que se sientan bastante orgullosos y bastante bien porque esto es lo que les van a pedir normalmente dentro de los requisitos del trabajo. O sea, lo primero que van a ver cuando vean un trabajo de Android es, les van a decir lo que vimos la clase pasada. Necesitamos que usted sepa en MVVM y además que sepa de arquitecturas dentro de Android y eso es justamente lo que vimos. Ya el resto diría que hasta son cosas menores porque es como consumir, como guardar cosas, pero lo más importante que va a servir para cualquier tipo de aplicación, sin importar si es en Firebase, en un Snappy, REST, etcétera, es lo que vimos hoy. Y también, pues, que tenga mucho cuidado, o sea, no tengo nada con el resto de videos de YouTube, sino que obviamente muchas veces son videos de 15 minutos y en esos 15 minutos ellos no alcanzan a implementar la arquitectura completa de la aplicación, ni a hacer el model view model de manera correcta, ni todo lo que nosotros hicimos. Si ven, es bastante tema para explicar y ustedes saben que normalmente pues YouTube está hecho para tener videos un poquito más cortos donde se saltan la mayoría de estos pasos y no aplican una arquitectura de manera correcta. Por aquí está todo lo que necesitan de saber de la arquitectura, pero pues lo vimos y lo aplicaron de manera correcta. Y también quiero decirles que pues va a haber muchos tutoriales nuevamente donde se saltan esto. O sea, esta es la documentación oficial de cómo implementar la autenticación. Y en este la capa de datos la resuben en una única parte que se llama el servicio, lo cual no estaría muy cerca de una arquitectura limpia. La idea sería igualmente tener las dos partes que nosotros tuvimos, que fue los data sources y el repository, y ven que con todo esto que es una documentación oficial, se salta alguno de esos pasos. ¿Por qué puede que se lo salte? Realmente es como estaba pensando en eso porque no tiene mucha lógica que, por ejemplo, Firebase, la documentación oficial se lo salte. Pero si lo piensan, lo que quiere Firebase finalmente es que ustedes, el único data source o origen de datos es Firebase, entonces no tendría mucho sentido tener un repositorio que sea un organizador. Tal vez por eso se me ocurre que lo hagan de esa manera. Y también viendo muchas más cosas, sabiendo cómo lo hace algunos tutoriales hasta que tiene Google o tutoriales muy populares que hay online, se saltan esta parte de tener toda una arquitectura completa que esté bien estructurada. Entonces, como siempre, si van a usar inteligencias artificiales, videos de YouTube, cosas adicionales, asegúrense o traten de transformarlo para tener una arquitectura limpia como la que estamos realizando el día de hoy, con todas las capas y todas las cosas que les expliqué.